En Israel se presentan 3 cosechas al año. Cada cosecha tiene un significado bíblico y una íntima relación con los festivales. Primeramente se cosecha la cebada, 50 días después se cosecha el trigo y en otoño se cosecharán frutas propias del territorio. Las cosechas solamente muestran el grado de maduración de un producto determinado, mostrando en efecto el proceso de crecimiento y desarrollo del creyente, hasta el punto de dar fruto. Son 7 festivales, símbolo de la plenitud, más el conteo semanal, que también es un festival, y el conteo de las semanas, que se conocen como meses, que también son considerados como un festival. Las fiestas. Antropológicamente, las sociedades han establecido festivales para conmemorar momentos históricos y triunfos a lo largo de su historia. En el primer libro de Reyes se observa cómo Salomón ofreció sacrificios de ofrendas de paz para el Señor. Fueron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa del Señor, el rey y todos los hijos de Israel. Las fiestas del Eterno son una manifestación gloriosa y poderosa de los roles y de los procesos mesiánicos de Cristo Jesús, Yeshua de Nazaret. Todas las religiones, de una o de otra manera, celebran con sus propias costumbres y tradiciones estas 7 paradas, estos 7 pasos, más el día de reposo y cada inicio de mes. Erróneamente ha existido un velo antisemita sobre este tema. Por ejemplo, los cristianos en sus diferentes denominaciones celebran la mesa del Señor, o como se le conoce, la cena del Señor. Pero no están de acuerdo con la celebración de los panes sin levadura, y mucho menos en las fiestas de la temporada de otoño. Curioso, ¿no? Si tú eres creyente en Yeshua, entonces participas del pan y del vino. Ahí estás celebrando una de las fiestas del rey, que dicho sea de paso, no son judías, porque si fueran judías, entonces no podrías celebrar la mesa, que es el testimonio de la redención del pueblo. De nuevo digo, curioso, ¿no? El pentecostalismo se basa en una de estas fiestas. Su nombre, la fiesta de las semanas, Shavuot, o como también se le conoce, el Pentecostés. Estas son fiestas del Señor. De nuevo lo digo, no pueden ser judías, sino más bien son bíblicas y por ende son del Señor. Hay un par de dichos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y hay otro dicho que dice que todos los ríos conducen al mar. Así es las religiones. Obviamente, cuando nosotros observamos las religiones, aunque se diga que no se participan de algunas fiestas que el Padre Eterno dejó establecidas, aunque de una manera equivocada, en este tiempo las acogen. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que conocemos como Semana Santa, en este tiempo nosotros podemos ver que es lo que el Padre dejó determinado en la Pascua. Solo necesitamos, insisto, escudriñar las Escrituras para poder ver que no tenemos que adaptarnos a lo que el mundo nos dejó establecidos, sino que tenemos que establecer la palabra del Padre Eterno como fundamento en nuestra vida. En la actualidad existen altos niveles de sincretismo religioso, todos fundamentados en una verdad y haciendo de ella un todo y un absoluto a la vez. Esta es una estrategia calculadora, perversa y manipuladora del enemigo, que tiene el propósito de confundir, cegar y ensordecer a todos aquellos que,
separaron, dividieron e inclinaron las Escrituras. Entonces surge la pregunta, ¿quién se ve beneficiado en esta separación, en estas discrepancias teológicas? Claro, el enemigo. Él vino a robar, a matar y a destruir. A él le interesa que el pueblo del Señor esté peleando, separado y en división, generando antisemitismo, anticristianismo, en conclusión, antiverdad. La Escritura dice, yo soy la verdad y la vida, refiriéndose a Yeshua. Y cuando nosotros negamos alguna palabra de verdad, es decir, que se encuentra en las Escrituras, estamos negándole a Él. Tú decides no prestar atención a este tema y seguir con los velos, o puedes visualizar el rol tan importante y el misterio de estas festividades. De nuevo diré, el que se ve beneficiado que no conozca sobre ello es el enemigo. Él desea que sigamos esclavos en Babilonia, que no sepamos el día de su venida y por ello que no estudiemos las fiestas de otoño. ¿Los apóstoles celebraron alguna de estas fiestas? Mencionaré el caso de uno de los más renombrados para el cristianismo. Me refiero a Pablo. En el libro de Hechos se menciona que él se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él a Priscila y Aquila. En palabras del apóstol Pablo, para él era necesario en todo caso que yo guarde, y quiero hacer énfasis de nuevo en la palabra guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Se refería a la fiesta de Pascua. Un discípulo hará todo lo que ve hacer a su maestro. Si tomamos la carta de los Corintios, Pablo menciona esta festividad y dice: limpios pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. De esta carta observamos que en sí el vivir las fiestas del Señor o fiestas del Eterno nos lleva más que una acción de comida, de bebida o de tradición, nos debe cambiar y transformar por dentro. Esa es su verdadera aplicación, aunque históricamente ya se ha cumplido. Y posterior a la historia del hoy, veremos el cumplimiento de nuevo de este maravilloso proceso de redención. 3 festivales eran necesarios celebrar en Jerusalén, y me refiero a la Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés y las enramadas. ¿Por qué Jerusalén? Porque es la ciudad en donde habitan aquellos que viven en paz. Jerusalén, la ciudad de la paz, y sus habitantes viven en ella. ¿Qué quiero decir con ello? Significa que debemos de vivir una vida conforme al propósito del Señor. Surge la discrepancia. ¿Debo guardar, observar, celebrar, conmemorar o recordar? A continuación te daré algunas observaciones y opiniones de lo que se refiere cada una de estas palabras, en el contexto de lo que creo, a lo que se refiere las Escrituras. Cuando nosotros guardamos, eso significa que permanecemos en la fe. Cuando observamos, eso significa que estamos estudiando y escudriñando nuestra fe en la palabra del Señor. Cuando estamos celebrando, es decir, estamos dando vida y festejando un acontecimiento en verdad, convencidos
de lo que creemos. Conmemorar es recordar. La palabra viene de con memoria. Y esto es un efecto, es decir, acción de lo que pensamos. Cuando decimos que recordamos, es decir, que estamos manteniendo viva nuestras creencias. Es decir, que guardar, observar, celebrar, conmemorar y recordar es parte de un proceso, de una acción que como creyentes vivimos a diario. Tú guardas, observas, celebras, conmemoras y recuerdas la fe en Jesucristo. Y estos 7 pasos nos llevan a encontrarnos con Él. El profeta Oseas pareciese que nos está diciendo que no es necesario prestar atención a este tema. Sin embargo, quiero proponerte una lectura y un análisis breve. Tú puedes hacerlo posteriormente, prestando toda la atención en el texto. Y dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Para algunos creyentes, este texto nos invita a saber que es necesario dejar atrás estos momentos. Nos invita a ya no celebrar las temporadas. ¿Pero será esto cierto? Te hago la pregunta. ¿Tu Creador te invita a que ya no vivas en gozo? ¿Tu Creador, tu Hacedor, te invita a que tú vivas trabajando todo el tiempo o te otorga un descanso? Claro, eso está fuera de contexto. Cuando Israel pecó, se alejó, fue en pos de sus dioses, el Todopoderoso le cerró una puerta. Esa puerta que invitaba a ver al Redentor. Es decir, que cuando nosotros observamos, guardamos, celebramos, conmemoramos y recordamos las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo y todos los festivales, inclusive hablamos del gozo, estamos recordándonos de Yeshua de Nazaret, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, y por los méritos de Él somos salvos. Esto quiere decir que cuando tú empiezas a observar el significado de estas fiestas, tienes en tu mano una llave poderosa que te invita a encontrar la senda de quién es a quien tú sigues. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo saber quién es el Creador a conocerle directamente. Y estas etapas nos invitan a gozarnos en el proceso del conocimiento de las características, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a volver al camino. Es decir, el profeta Oseas nos dice que el Todopoderoso nos ha cerrado una puerta cuando hemos pecado, pero ahora a través de él podemos entrar confiadamente, porque salimos del huerto a través del pecado, mas ahora corresponde buscar e inquirir para encontrar a un Cristo revelado que nos lleve de vuelta al Padre. Estas fiestas nos revelan a Yeshua. Veamos. La fiesta de Pascua o Pesaj, que es pasar por alto, históricamente nos muestra que Israel fue liberado del mundo, es decir, de Egipto. El Mesías muere en esta temporada y ahora a nosotros nos muestra que es necesario arrepentirnos y debemos de tener fe en el Cordero Pascual. Esto nos invita a una nueva vida. Si lo hubiésemos desde una perspectiva de desarrollo de un bebé, es necesario que exista tierra, es decir, la ovulación. Los panes sin levadura históricamente nos muestran cómo Israel ha salido de Egipto. El Mesías es sepultado en panes sin levadura. A nosotros nos muestra que debemos de ser santificados
y separados del mal, separarnos del ego, de aquellas cosas que nos alejan del Creador. Para nosotros es la semilla que recibimos, la palabra que nos transforma. Ahora somos tierra y esa semilla puede hacer que seamos fértiles. La fiesta de las primicias es cuando Israel está cruzando el Mar Rojo desde una perspectiva histórica. El Mesías resucita en esta temporada. Como creyentes debemos de renacer en una nueva vida y caminar. Esto solamente se puede dar a través del agua. Nos referimos al bautismo. Para nosotros es resucitar de nuestra condición pecaminosa que nos tenía en muerte. Ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ese óvulo que recibió la semilla y fue fertilizado, ahora se implanta para desarrollarse. El Pentecostés históricamente se cumplió cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe la Torá del Todopoderoso. El cumplimiento mesiánico de esta fiesta es cuando el Espíritu se derrama sobre toda criatura en el Pentecostés, luego de la ascensión de nuestro Señor. Para nosotros esto es crecer en fe. Y esto nos invita a cosechar de los frutos que vamos adquiriendo a medida que avanzamos en la fe como creyentes. Ese óvulo que fue fertilizado por la semilla y que está implantado, ahora forma una nueva criatura, a lo que llamamos fe. Ahora veremos las siguientes 3 festividades que se celebran en otoño. La primera de ellas, y en su orden cronológico, es la quinta, es decir, la fiesta de las trompetas. Aquí se marca un año nuevo, una temporada de juicio, en donde suenan muchos shofares. Yeshua cumplirá esta festividad a través de la resurrección de sus santos, de aquellos que solo descansan. Aquellos que todavía estemos vivos, seremos tomados. Para nosotros esto es importante porque nos invita a oír, a atender el llamado del Mesías. También nos muestra ser arrebatados del sistema, del mundo. Y esto en el bebé es el proceso de adquirir audición, estar atentos a la voz de nuestro Señor. La sexta fiesta se le conoce como la expiación o Yom Kippur, en donde históricamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y era en esta temporada donde tenía que presentar las ofrendas al santo para el perdón de los pecados. Es en este tiempo donde el Mesías regresará por nosotros en su segunda venida. Como creyentes debemos de permanecer en la presencia de Él. Ahora no necesitamos a ningún intermediario más que Jesucristo y podemos ir gracias a Él y a través de Él al Padre. Esto nos invita a reconocer la redención. La redención se da tanto en Pascua como en este tiempo. Hay creyentes que piensan que la redención total y absoluta ya se ha dado. Sin embargo, quedan procesos por cumplir y me refiero a estas 3 fiestas que nos invitan también a la última y gran redención que está pendiente y que es tiempo de ver cómo se va cumpliendo. En esta temporada y el desarrollo de un bebé es cuando él mismo empieza a desarrollar su propia sangre. Nos referimos a la hemoglobina A. Ahora llegamos a la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, también conocida como las enramadas. Históricamente es donde el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Históricamente
Es cuando los apóstoles querían hacer enramadas porque habían visto a Moisés y a Elías hablar con el Maestro. Esto nos invita a presentarnos, a vivir en la era mesiánica, en el milenio, en el gran descanso o gran Shabbat. La aplicación espiritual para nosotros es que debemos de aprender a reposar y entrar en el gozo con Él, a vivir en su reino. En el desarrollo de un bebé es la formación de los pulmones. Ahora que hemos hecho un repaso de los significados de estas festividades, nos damos cuenta con claridad que no son ritos nada más, no son acciones del mundo y mucho menos están en desacuerdo con las Escrituras. Curiosamente, las profecías que tratan del milenio nos recuerdan estos 7 pasos. Cuando Yeshua reine con autoridad, con justicia y con verdad, todos celebraremos esa gran fiesta de otoño. Y nos presentaremos ante Él. Curioso, ¿no? Qué curioso que no le prestamos atención a estas fiestas de otoño. ¿Quién se verá interesado en que no analicemos sobre esto? ¿A quién le interesa que no conozcamos los tiempos ni las estaciones? Creo que tú sabes. El profeta Zacarías nos dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ves? ¿Ves cómo no se ha eliminado estas festividades? A continuación te presentaré algunas conclusiones personales. Espero que sean de análisis, de edificación, y que puedas meditar en la importancia que tiene para un verdadero creyente. Las fiestas no son para Él. Nosotros pensamos que al celebrarse lo hacemos a Él, y efectivamente, lo hacemos en memoria de Él. Sin embargo, el beneficio final se traduce en una bendición para todos nosotros. Es como aquel hijo que quiere bendecir a sus padres. Honestamente, no es lo que tú les des, sino que es la obediencia, es el cuidado y la atención que presentas a ellos. Y cuando tú les bendices, te estás bendiciéndote a ti mismo. Todo se traduce en una bendición para ti. Nosotros creemos que es para agradarle, y realmente sí, Él se alegra, pero se alegra no por lo que hacemos, sino por la obediencia. Pero el que recibe la bendición final es el practicante. Crecemos a través de estos 7 pasos, crecemos a través de este proceso y nos encontramos directamente con Él. Tú puedes seguir sin observar y no serás edificado, o podrás prestar atención en estos temas y verás el maravilloso plan de redención. Tú decides ver o no ver. Mi único consejo es que para que tú realmente seas libre, no es necesario caer en costumbres legalistas, en costumbres de hombres, para caer en otras imposiciones o normas, reglas de hombre, porque de esto abunda. Edifícate con la palabra y trata de vivir tu espiritualidad con la fuerza que solo el Espíritu te puede dar. Solo Él puede darte la dirección, y disfruta de este caminar maravilloso. Ya lo decía David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, solamente la palabra del Señor puede indicarnos por dónde debemos avanzar, y nos puede mostrar únicamente su palabra cuál es el camino en el que debemos de andar. Hablando de caminar, el profeta Ezequiel nos dice: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se tome al impío de su camino
y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? La Escritura nos dice que el buen camino se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo, como creyentes en Él, debemos de volver no solo a las sendas antiguas, sino al buen camino, a poner por obra la palabra de nuestro Padre Eterno, volver al camino angosto y estrecho, en el cual vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Porque si continuamos en el error doctrinal que muchas veces nos ha sido enseñado, no andamos volviendo al camino que el Padre nos dejó establecidos. Por eso la Escritura dice que muy pocos lo hallan, pero usted y yo tenemos que salir de aquellos que no quieren hallar este camino, sino tenemos que tener la sabiduría del Espíritu Santo para volver a ese camino angosto y estrecho, dejar nuestros propios caminos y volver a ese camino de santidad. El Padre está deseoso que nadie muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a través de estos 7 festivales crecemos y nos desarrollamos como un bebé que está a punto de ser dado a luz. Si continuamos con la lectura, en el versículo 15 dice: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no habiendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¡Qué maravilloso! Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Repito, vida en abundancia. Para finalizar, quiero decirte que el creyente tiene que ser desarrollado sin saltarse ninguno de estos pasos. En el libro de Éxodo se nos invita a los creyentes a comenzar a través de Pascua. Si tú quieres llegar directamente al Padre, tienes que pasar por estas etapas, estos 7 pasos. No te puedes saltar ninguno. La Escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que su palabra permanece para siempre. Si su palabra permanece para siempre, nosotros debemos de tomarla. Hoy le invito a cada uno de ustedes para que podamos juntos escudriñar las Escrituras y volvamos al Padre, a su palabra, a lo que nos dejó determinados, para poderlo poner por obra y realmente cada uno de nosotros podamos ser verdaderamente bendecidos. Por favor, tomémonos el tiempo y la disposición de abrir nuestra mente y nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo guiándonos en este tiempo y volver, insisto, a tomar la palabra que el Padre dejó establecida desde un principio para que nosotros la pudiésemos aplicar y ser bendecidos. El profeta Ageo nos dice: pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Esto nos dice: volvamos a las sendas antiguas, volvamos de nuestros caminos, retornemos a la verdad, no al pensamiento mío ni al del hermano, sino lo que nos muestra el Espíritu del Señor a través de su palabra. Esto no es doctrina de hombre. Te invito para que tú puedas vivir en libertad y puedas descubrir en estas temporadas maravillosas el plan de bendición, de restauración, de edificación para ti, para tu familia, y que tú puedas ser transformado como nosotros lo hacemos. Puedes visitarnos a través de nuestras diferentes redes sociales como Misterios Shedeur y a través de nuestro sitio de internet www.shedeur.com. Recuerda, tienes que ser luz. Debes de portar la luz del Omnipotente.